victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tu victorioso Salvador, tu victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, sobre aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Tu victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús, fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy libre, 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 soy libre por tu amor. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Jesús, fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús, fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Que Dios nos va a hablar, porque vamos a su palabra, y si vamos a su palabra, entonces Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Vamos a orar primero, ¿le parece? Y luego vamos a la escritura. Señor, en el nombre de Jesús, qué bendición nos das de estar aquí juntos otra vez. Mirad cuán bueno, dice tu palabra, y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Estamos aquí anhelantes de tu bendición y queriendo que la vida eterna llegue a aquellos que todavía no ha llegado. Y que ayudes a todos a perseverar en este camino, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, amado mío, y toca los corazones que necesitan salvación.
esta tarde y a la iglesia. Conmuévenos a llevar a cabo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Los voy a invitar a abrir la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16 ahí. Es un texto que yo creo que es conocido de muchos. Si no, algunos lo van a conocer. Un texto lindo, hermoso de la Escritura. San Pablo dice estas palabras, 1:16, a los que están buscando en el libro les damos unos segundos para que terminen de encontrarlo y ya lo tenemos ahí en la pantalla para los que no tienen a la mano ahorita la Biblia, pues puedan leerlo. Pablo dice así, inspirado por el Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Gracias. Tomen su lugar, por favor. Mire lo que dice Pablo. Él dice que no se avergüenza del Evangelio. A veces las cosas que no deben dar vergüenza, dan vergüenza, ¿verdad? Y lo que debería darnos vergüenza, no nos da. Así es en el mundo. Pero Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio. Y dice ¿por qué? Dice porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Leo este versículo porque Pablo habla del Evangelio. El Evangelio se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también se menciona, pero no se utiliza esa palabra. En el Nuevo Testamento sí. Por ejemplo, Jesús en Marcos 16:15 dice otra vez, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y luego Pablo en otra porción bíblica dice, el Evangelio que yo he recibido no lo recibí de hombres ni por hombres, sino por revelación del Señor Jesucristo. Y así sucesivamente podemos mencionar muchísimos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan del Evangelio. Lea el Nuevo Testamento y usted se va a encontrar Evangelio, 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 Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? De eso le dije que iba a predicarle ahora, ¿se acuerda? Y eso es lo que voy a hacer. Ese es el título de este mensaje. ¿Qué es el Evangelio, pues? En última instancia. Este cuestionamiento que les hago o que hacemos es importante, hermanos, porque para muchas personas, incluyendo cristianos, fíjese bien lo que le digo, el concepto de evangelio no está muy claro en sus mentes. Otra vez, hay muchas personas, incluyendo cristianos, que no tienen un concepto correcto de lo que es el evangelio, a pesar de que se menciona evangelio, 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 evangelio. Para darnos cuenta de si una persona realmente entiende lo que es el Evangelio o no, hay una pregunta clave que vamos a hacer en esta ocasión. De hecho, para que todos nos evaluemos a ver si comprendemos lo que es el Evangelio. Eso es muy importante. Si la gente no sabe lo que es el Evangelio, entonces muy probablemente no se salvará. Se tiene que entender. Ahí va la pregunta clave. Si tú estás delante de Dios o estuvieras delante de Dios en este momento y Él te dijera, dime por qué debo dejarte entrar al cielo, ¿qué le dirías? La respuesta a esta pregunta va a revelar si la persona sabe o no en qué consiste el Evangelio. ¿Ve? Y muy probablemente determina si la persona es salva realmente o no. Hay muchas respuestas que la gente da. Por ejemplo, bueno, yo creo que tú me tienes que dejar entrar simple y sencillamente porque yo me esfuerzo todos los días por agradarte, por vivir para ti, Señor. Respuesta equivocada. Tal vez algunos se asombrarán que esté diciendo eso. ¿Cómo que respuesta equivocada? Respuesta equivocada. Algunos dirán, es que Señor, yo me he esforzado por hacer obras de caridad, por ayudar a mi prójimo tal y como tú lo dices. Respuesta equivocada.
Yo creo que tú me debes dejar entrar al cielo porque soy buena persona, me porto bien con los vecinos, con la esposa, con mi esposo o con mis hijos. Respuesta equivocada. Creo que tú me debes dejar entrar porque me esfuerzo en obedecerte. Otra vez respuesta equivocada. Así que para comprender bien el Evangelio, porque muchas de estas son las respuestas de la gente, a veces de los cristianos profesantes, estas son las respuestas. Así que para comprender bien el Evangelio, permítame exponerle algunas verdades importantes al respecto. Escúcheme con atención. La primera, el Evangelio consiste en buenas noticias que se relacionan con la naturaleza de Dios. Lo que quiero decirle es que si usted va a hablar del Evangelio, usted tiene que hablar de la naturaleza de Dios, indefectiblemente. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, nos estamos refiriendo a los atributos que Él tiene. Es decir, quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus características. Por ejemplo, la Biblia dice que uno de los atributos de Dios es que es amor. ¿Quién no sabe eso? Por ejemplo, Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice enfáticamente, Dios es amor. ¿Han leído ese texto? ¿Quién no lo sabe? Los creyentes lo citan, Dios es amor. El texto completo dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Definitivamente la Escritura dice que ese es uno de los atributos de Dios. El versículo que leyó Jesús al principio, el 10 del capítulo 4, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La cuestión es, amados, que casi todas las personas saben que Dios es amor y les gusta insistir en ese atributo de Dios. Dios es amor, Dios es amor. Y cuando se trata de hablar de condenación, dice, ¿cómo crees que un Dios como el mío va a atreverse a condenar a la gente si Dios es amor? Y entonces las personas dicen, Dios nos ama a todos. Y van más allá y dicen, Dios te ama tal y como eres. De tal manera que es un lenguaje que nosotros los cristianos hemos adoptado. Y podemos estar delante de cualquier persona en el mundo y decirle, Dios te ama tal y como eres. ¿Es cierto eso? Sí, sí es cierto. Dios es amor. Pero yo quiero decirle que aunque eso es verdad, escuche con atención, que Dios te ame no significa que pasará por alto tus pecados. Hay que conocer la naturaleza de Dios para entender esto. Dios nos ama a todos, sí, otra vez, pero que Dios te ame no significa que pasará por alto tus pecados. ¿Por qué? Hay dos razones que le voy a dar a la luz de la Escritura. Todo lo que le voy a decir lo vamos a leer aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él no va a pasar por alto tus pecados. Número uno, porque Dios es santo. El Dios que adoramos en esta casa es santo, puro, inmaculado, perfecto. Y Él, por lo tanto, aborrece el pecado. La Biblia dice que Dios no tolera el pecado. No lo tolera, lo aborrece, lo abomina, porque Él es santo. Podemos mencionar muchos textos que hablan de la santidad de Dios. Por ejemplo, dice Isaías que cuando él mira a Dios en visión, veía querubines que volaban alrededor de él y serafines que decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Porque Él es santo. Pero estoy diciendo que por cuanto Él es santo, aborrece el pecado. Y entonces mire lo que dice Isaías en el capítulo 59 de su libro, versículo 2. Dice el profeta, inspirado por el Espíritu, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué está diciendo? Que los pecados hacen que Dios, los pecados de los hombres, de los seres humanos, hacen que Dios oculte su rostro para no escucharlos. ¿Por qué? Porque Dios es santo y aborrece el pecado, rechaza el pecado. Dios no puede mirar el pecado, Dios no tolera el pecado, porque Él es santo. Y le estoy diciendo que aunque Dios lo ama, Él no va a pasar por alto los pecados de nadie, porque Él es santo.
Segunda razón, no lo va a hacer. No va a pasar por alto los pecados de nadie porque Él es justo. Queridos, estoy hablando de la naturaleza de Dios, ¿ve? De sus atributos, y solamente voy a mencionar 3, solo 3. Porque Dios tiene muchos atributos que están revelados en las Escrituras, pero solo con estos 3 tengo para decirle lo que quiero decirle. Le estoy comentando que cuando usted habla del Evangelio, usted tiene que hablar de la naturaleza de Dios, porque aunque es cierto que Él es amor, tenemos que dejar bien en claro que Él es santo y aborrece el pecado, y tenemos que dejar bien en claro que Él es justo y por lo tanto castiga el pecado. Muchas personas que vendrán y oirán a su pastor decir esto, saldrán y no volverán diciendo que usted tiene un pastor de condenación, que predica condenación. Pero ¿sabe qué? Yo soy un pastor que tiene que predicar el Evangelio y que tiene que predicar lo que está escrito aquí. La Biblia dice que Dios es justo y eso significa que castiga el pecado. El libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Le voy a leer la esencia, el asunto medular del texto nada más. Fíjese lo que dice Números, capítulo 14, versículo 18. Dice que Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Ve? Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Lo que está diciendo el profeta es: búscale por donde quieras. Dios no va a dar por inocente al culpable. Dios no va a declarar inocente al que es culpable. Al que es culpable lo declarará culpable y dará la sentencia que es menester, porque Dios es justo. Y ser justo significa darle a cada quien lo que merece. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando hablamos del Evangelio tenemos que hablar de la naturaleza de Dios. Es aquí, amados, es aquí donde las dificultades empiezan para el ser humano. La cuestión es que si Dios es justo y castiga el pecado y el ser humano es pecador, ¿comprende? Dios es justo y por su justicia castiga el pecado y resulta que el ser humano es pecador. Aquí comienzan los problemas para el ser humano, ¿ve? Y entonces esto nos lleva a hablar de la segunda verdad que quiero compartirle en esta tarde. Escuche con atención. El Evangelio consiste en buenas noticias que se relacionan con la condición del hombre delante de Dios. Es decir, si vamos a hablar del Evangelio, necesariamente tenemos que hablar de cuál es la condición del ser humano delante de Él. No se puede de otra manera. Hermano, usted está hablando de buenas noticias. Sí, porque el Evangelio significa buenas noticias. Usted no me ha dado ni una buena noticia hasta aquí. La cuestión es que todo lo que le estoy diciendo tengo que decírselo primero y usted se lo tiene que decir a la gente, porque la gente tiene que darse cuenta que el Evangelio realmente son buenas noticias. El ser humano tiene que darse cuenta cuál es la naturaleza de Dios, que Él es santo, que Él es justo, que castiga el pecado, y tiene que darse cuenta cuál es la condición del ser humano para luego enterarse que realmente las buenas noticias del Evangelio son buenas noticias. Si no se da este antecedente, la gente oirá y dirá: ah, sí. Pero la cuestión es, otra vez, que el Evangelio consiste en buenas noticias que se relacionan con la condición del hombre delante de Dios. Ya empecé a decirle cuál es la condición del ser humano delante de Dios, porque si Dios es justo y castiga el pecado y el hombre es pecador, entonces nos imaginamos cuál es la condición. Déjeme le cuento. Desde que Adán y Eva pecaron contra Dios, todo ser humano ha hecho lo mismo a través de las generaciones, ¿sí o no? Desde que Adán y Eva pecaron, recuerda, estaban en el Edén, Dios los puso ahí, Dios le dijo: de todo árbol pueden comer, nomás de este no, del árbol de la ciencia y del bien y del mal no pueden comer, le dijo Dios a Adán, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. ¿No es cierto? Esa fue la sentencia. Vas a morir. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Pecaron. Desobedecieron a Dios, porque pecado, amados, no es otra cosa que desobediencia a la ley de Dios. Eso es pecado, es desobedecer la ley de Dios, es violentar o transgredir las leyes de Dios, la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y lo que la Biblia nos enseña es que desde Adán y Eva, todas las generaciones de los seres humanos no hemos hecho otra cosa sino desobedecer la ley de Dios.
Eso es lo que hemos hecho, pecar contra Dios. ¿Ve? Porque esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, inclinada al mal, y eso es lo que el ser humano hace. Peca, desobedece a Dios, va en contra de su voluntad. Eso es lo que el ser humano ha hecho toda la vida, a través de todas las generaciones. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos habla de esto. Escuchen. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuánto era la maldad de los hombres? Hombres, ya sabemos, no significa varones, significa seres humanos, género humano. Otra vez. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, de los seres humanos, era de continuo solamente el mal. ¿Qué está diciendo? Que Dios observó que los seres humanos estaban inclinados continuamente a pecar, a hacer maldad, a hacer mal, a ir en contra de su voluntad. Esa es la naturaleza del ser humano. Esta es la condición del ser humano delante de Dios. Es pecador, es transgresor de su ley, y por esa causa, escuche, nadie merece entrar al cielo. Nadie. Recuérdese que Dios es santo y aborrece el pecado. Y si el ser humano es pecador, entonces no merece entrar al cielo. No tiene entrada al cielo. Hermano, sigue sin darme buenas noticias. No desespere. Para allá vamos. ¿Lo digo yo o lo dice la Escritura? Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué bueno que está ahí en la pantalla para que usted lo vea con sus ojitos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Ni aquella persona de la que los vecinos dicen: ese señor es tan buena onda que se va al cielo con todo y zapatos. Están equivocados. Nadie merece entrar al cielo, porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos? ¿Qué significa destituidos? Fuera. Todos los pecadores están fuera. No tienen derecho a entrar. Grave, esta es la condición del ser humano, hermanos. Cuando hablamos de las buenas nuevas de salvación, del evangelio, tenemos que hablar de cuál es la condición del ser humano delante de Dios, para que la gente se dé cuenta cuán buenas nuevas es el evangelio. Qué buenas noticias es el evangelio. La gente se tiene que dar cuenta que no merecen entrar, nadie merece entrar al cielo. Sin embargo, hay quienes pretenden ser merecedores de entrar al cielo. Hay personas que creen que sí lo merecen y apelan a sus buenas obras, a su buena actuación. Apenas hace unos días alguien nos contó de una empresaria muy acaudalada, con dinero pues, que está inclinada a la filantropía. Ya sabe usted, la filantropía es ser amante de los hombres, de los seres humanos, de la humanidad. Ella dice ser amante de la humanidad y ayuda a la gente. Gracias a sus medios, ella ha decidido ayudar a la gente económicamente, a la gente necesitada. Y ha ayudado a muchas personas porque lo ha hecho. Los ha sacado del atolladero, los ha ayudado económicamente. ¿Y sabe qué dice esta empresaria de su propia boca? Yo tengo el cielo ganado, dice ella, muy orgullosa. Yo tengo el cielo ganado. ¿Y en qué cree que está confiando? En su filantropía, porque ella ayuda al prójimo. Casi le falta nomás decir: porque ayuda al prójimo. Yo tengo el cielo ganado.
La cuestión es que hay muchas personas en el mundo que piensan igual. Porque hago esto, porque hago lo otro, porque dejé de hacer aquello, dejé de hacer aquello. Entonces yo tengo entrada derechito al cielo. Están equivocados. La Escritura nos dice que nadie merece entrar al cielo porque todos somos pecadores. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Escuche este pasaje de la palabra de Dios. Isaías capítulo 64 versículo 5 dice: ¿qué opina Dios de sus buenas obras? Desde luego que las buenas obras son buenas, hermanos. Hay que hacerlas. ¿Le agradan a Dios? Sí, sí le agradan a Dios. ¿Pero te ayudan para justificarte delante de Dios? No. No. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 64 versículo 5, la versión Dios habla hoy. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y le voy a dar un retacito de la Nueva Traducción Viviente y otro de la Reina Valera 1960 para entenderlo bien. Todos nosotros, escuche, todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio delante de Dios. La nueva Traducción Viviente en esta primera parte dice: porque todos estamos infectados por el pecado. ¿Alguien de ustedes puede decir que no? ¿Alguien de ustedes puede decir que no? La Nueva Traducción Viviente dice: porque todos nosotros estamos infectados por el pecado. Y la Reina Valera 1960, y en esa parte donde dice aquí: todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio, dice: todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Permítame decirle esto que se va a escuchar muy grotesco, pero sopórteme, porque es importante decirlo para que entendamos lo que Dios está diciendo. Cuando Dios dice en su palabra que nuestras mejores obras son como trapo inmundo o sucio delante de Él, el término hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que se traduce al español como trapo sucio o trapo de inmundicia, hace referencia a un pedazo de tela que las mujeres de aquellos tiempos utilizaban para contener su flujo menstrual. ¿Se da cuenta? De tal manera que otras versiones, búsquelas, dicen que todas nuestras buenas obras son como una toalla sanitaria. Le dije que se iba a escuchar grotesco, perdón. Pero eso es lo que quiere decir el original. Eso es lo que quiere decir la palabra hebrea que se traduce como trapo inmundo. No es un trapito que se cayó al piso y recogió polvo. Está hablando de eso. Así compara Dios las buenas obras. ¿Por qué? Porque estamos infectados por el pecado. Porque nuestro Dios es santo, puro en gran manera, inmaculado, perfecto. Y nadie puede pretender justificarse delante de su presencia por sus pobres buenas obras. Porque estamos infectados por el pecado. Nadie puede. Queridos, esta es la condición del ser humano y esto es lo que tenemos que predicar. Si vamos a predicar el evangelio, esto es lo que tenemos que decirle a la gente. No se trata solamente de decirle: Dios va a restaurar tu matrimonio, verás que sí. Hermanos, no me malinterprete, escúcheme con atención. O decirle: Dios te va a sacar de ese vicio, verás, acércate a Dios. A veces creemos que eso es dar el evangelio. Estamos equivocados. ¿Son cosas buenas? Sí, no estoy diciendo que sea malo. ¿Es verdad que Dios puede restaurar una familia, un matrimonio? Sí. ¿Está bien decírselo a la gente? Sí. ¿Es verdad que Dios puede sacar a alguien del vicio, libertarlo de la marihuana, de las drogas, del alcohol? Sí. ¿Está bien decírselo a la gente? Sí. Pero la equivocación está en creer que eso es predicar el evangelio. No, si usted le dice a la persona que Dios lo ama, que quiere restaurar su familia, que va a sacar a su hijo de las drogas, pero nada más, usted lo está consolando, pero lo está dejando donde mismo. Usted no le está enfrentando con su condición y no lo está acercando para que encuentre el perdón y la salvación, que es lo más importante que él necesita. ¿Sí comprende lo que digo, hermano? ¿Me explico? Porque a veces nos vamos por ahí, ¿verdad? Queremos consolar a la gente y decirle todas las cosas buenas que Dios quiere hacer con ellos, menos esto.
Y esto es lo que le tenemos que decir a la gente. Esto es lo que le tenemos que decir a la gente. Hay buenas nuevas para ti, pero escúchame. Dios es santo, Dios es justo, castiga el pecado. Tú eres pecador, estás arruinado. Pero, ahí vienen las buenas noticias, no desespere. No desespere, ahí vienen las buenas noticias. No desespere. La cuestión es que para que la gente sepa que esto son buenas noticias, tiene que escuchar todo esto que le estoy diciendo. Algunos creen que como esta empresaria, Dios tenga misericordia de ella, Dios la ayude. Está muy confiada creyendo que cuando se muera se va a ir derechito al cielo. Necesita leer Isaías 64:5. Lo malo es que no quiere escuchar. No quiero que nadie me hable, dice. Qué terrible. No quiere escuchar, está cerrando sus oídos a que alguien le diga su condición verdadera. Es terrible eso. Dios la ha de ayudar. Yo creo que Dios la ama. Y que el Señor va a actuar en su corazón para que alguien le llegue con el mensaje del evangelio. Entonces la realidad es que escuche, a la luz del justo juicio de Dios, no se le olvide que Dios es justo. Todo mortal merece ser condenado. Ay, hermano, qué cortante. Pero eso es lo que dice la Biblia, queridos. Esa es la condición del hombre delante de Dios. Esa es la cuestión. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice el profeta: el alma que pecare, esa morirá. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. El alma que pecare, esa morirá. Y luego San Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 6 versículo 23. En el Nuevo Testamento, en la primera parte del texto dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Ve? Entonces nosotros debemos, el ser humano se tiene que dar cuenta de su condición cuando escucha esto y se da cuenta que él es pecador. Santo Dios, yo soy pecador y la paga del pecado es la muerte. Cuando Ezequiel habla de la muerte y Pablo habla de la muerte, se refiere a 3 tipos de muerte por lo menos. Número 1, la muerte física. Por eso la gente se muere, ¿ve? Que usted no se va a morir, pastor. Como que me llamo José Luis. Que me voy a morir, pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que Jesús compró para mí la oportunidad de resucitar de entre los muertos y volar delante de su presencia. Esa es la gran diferencia. Sí, los que se abrazan de Cristo van a escapar de la muerte, en el sentido de que aunque se mueran, van a resucitar de la tumba y se van a encontrar con el Salvador. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Muerte física, número 1. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Si pecas, Abraham, si desobedeces, te mueres. Y así pasó, ¿no? Del polvo ha sido formado y al polvo volverá. Se murió. Segundo, muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Separación de la comunión con Dios. El ser humano no tiene comunión con Dios a pesar de que tiene religión. No tiene comunión con Dios. ¿Qué es lo que le estorba? Su pecado. Se le llama muerte espiritual. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Estaban en el Edén y tenían comunión con Dios, hablaban con Él cara a cara, pero cuando pecaron, Dios los echó del Edén. Perdieron su comunión con Dios, murieron espiritualmente. La mayoría de la gente está muerta espiritualmente por causa de su pecado. Pero lo más terrible, hermanos, muerte significa muerte eterna, la condenación en el infierno. Santo, hermano, esas cosas no se dicen en el templo. Muchos están corriendo a otros lados donde les dicen que ven a Cristo y vas a ser próspero, vas a tener mucho dinero. Ven a Cristo y vas a tener toda la comodidad. Ven a Cristo y vas a ser posicionado. Ven a Cristo y vas a vivir rodeado de lujos. Ese no es el evangelio, queridos. Ese no es el evangelio. Hay personas que están corriendo allá donde se predican este tipo de mensajes porque quieren ser prósperos, porque quieren vivir con lujos, porque quieren tener comodidades, porque quieren todo lo que quieran, porque quieren ser posicionados. Yo me pregunto si ya se dieron cuenta que por ser pecadores están condenados y si ya corrieron a Cristo entendiendo que es su única esperanza de salvación. Espero que sí. Espero que sí. Espero que sí. La paga del pecado es la muerte. Se lo voy a decir más fuerte: lo que merece el ser humano a causa de su pecado es el infierno. Y entonces usted, ¿y qué diríamos pues? Hermano, ya nos dio una tunda y las buenas noticias. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿hay esperanza? ¿Es acaso que el hombre en la ruina no tiene esperanza?
Sí, es pecador, está condenado a muerte, merece el infierno. ¿No hay esperanza? ¿Hay esperanza? Sí hay. Alabado sea Dios. Aquí empiezan las buenas noticias, gócese. Sí hay esperanza, sí hay esperanza. Y esto nos lleva a la tercera verdad. Escúchela con atención. El evangelio consiste en buenas noticias que se relacionan con el remedio de Dios para la condición del hombre. Es decir, cuando hablamos del evangelio, vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Él es santo, Él es justo, castiga el pecado. Vamos a hablar de la condición del hombre. Está arruinado, merece la condenación, pero también al final arribamos a las buenas noticias. Para que sean buenas noticias, entonces decimos, hay un remedio. Hay un remedio, alabado sea el nombre de Jesucristo. No 2, ni 3, ni 4. Hay un remedio y ese remedio lo ha suplido Dios. Es decir, que como el hombre merece ser castigado a causa de sus pecados, Jesús, el Hijo de Dios, tomó forma humana y vino a esta tierra para morir en una cruz, como casi todo el mundo sabe, y de esa manera llevar el castigo que nosotros merecíamos. ¿No son buenas noticias, queridos? ¿No son buenas noticias? El hombre arruinado, condenado a muerte. Dice la Biblia que pensando Dios en él, mandó a su Hijo para que muriera en su lugar y pagara el castigo de su pecado. ¿Ha oído usted hablar de Jesús García, el héroe de Nacosari? Jesús García fue un hombre conductor de trenes, ferrocarrilero. Conducía trenes de carga de un lugar a otro. En una ocasión venía de su lugar de procedencia, su lugar de destino, y paró en un pueblo intermedio, Nacosari, Sonora. Es una historia real. Paró a comer en una fonda y a descansar un poco. Mientras él estaba comiendo, de pronto vinieron unas personas asustadas, con urgencia. Señor, el tren se está incendiando. Y entonces Jesús sale corriendo y mira que el problema es grave. No hay manera de controlar el incendio. Y él sabe que el tren viene cargado de explosivos, tantos como para volar Nacosari completo. Entonces él corrió, abordó la máquina, le echó a andar y dio marcha. Marcha, 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 con el objetivo de sacar aquel tren del pueblo. Después de un rato, el pueblo miró que el tren voló en pedazos y juntamente con él Jesús García, a quien por esa obra se le llamó el héroe de Nacosari. Él murió para que todos los habitantes de Nacosari vivieran. Eso es lo que Jesús ha hecho por la humanidad. Ha venido, se ha hecho carne y ha muerto en la cruz para llevar en ella la ira de Dios, que merece el pecado de toda la humanidad. Él vino a pagar el castigo con su propia vida que el hombre merece, la muerte, para que nosotros viviéramos. Él murió para que nosotros viviéramos. Él, siendo inocente, fue tratado como culpable para que usted, siendo culpable, sea tratado como inocente. ¿Comprende? Es un sacrificio sustitutorio. Así lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 5 y 6, hablando del sacrificio sustituto de Cristo, muriendo Él por usted. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Se fija? No dice que fue herido por sus rebeliones, sino por las nuestras. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿ve? Así es. Cada cual se apartó por su camino, cada quien su religión, dice la gente. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿No es grandioso? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús en aquellas horas de tinieblas cargó con todos nuestros pecados y recibió la justa ira de Dios sobre él, pagando por la culpa de todos los pecadores. Él murió por nosotros, bendito sea su nombre. Esas son buenas noticias. Él murió por nosotros. Jesucristo murió por nuestros pecados con el fin de justificarnos, es decir, con el fin de declararnos inocentes a pesar de ser culpables. Él murió por nosotros con el fin de santificarnos, es decir, lavarnos nuestra alma y purificarnos. Él murió por nosotros con el fin de regenerarnos, es decir, darnos una nueva naturaleza que ame a Dios y que anhele agradarlo. Él murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre y adoptarnos como sus hijos, porque habíamos perdido esa dignidad a causa de nuestros pecados. Él murió por nosotros
para librarnos de la condenación, para rescatarnos de la condenación eterna que viene como consecuencia del pecado. A eso se le llama redención. Se le llama salvación. La gente no entiende el evangelio, por eso a veces dice, ¿salvarnos de qué? ¿Ya lo comprende? Yo sé que muchos de ustedes lo entienden de tiempo, pero habrá personas que apenas lo están comprendiendo. ¿Ve? Y se trata de que nosotros tenemos que predicar el evangelio, y lo que vengo diciendo, esto es lo que tenemos que predicar. Es decir, que Jesús murió por nosotros con el propósito de regalarnos el derecho de entrar al cielo sin merecerlo. ¿Qué dijimos hace un momento? Nadie merece entrar al cielo por causa de su pecado, pero Jesús vino para morir por nuestros pecados, pagar la culpa nuestra, para regalarnos el derecho de entrar al cielo sin merecerlo. Ahora bien, para que estas buenas noticias apliquen en su vida, usted debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Ese es el evangelio. Eso es. No es ven y vas a ser rico, vas a tener mucho dinero. No. El evangelio es, si usted quiere que se aplique la obra que Jesús hizo por usted en la cruz y que lo libere de la condenación, usted debe venir a Él con arrepentimiento de pecados. Por eso Pablo en Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31 dijo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y en Hechos 16:31 San Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando hablamos de creer en Jesús, recuerde, lo hemos dicho otras veces, no se trata de decir sí, yo creo intelectualmente. Dice Santiago que también el diablo cree. ¿Y qué? No se trata de creer solamente intelectualmente o aceptar intelectualmente que Jesús es el Hijo de Dios, que es lindo, que nos ama. No, se trata de creer, de confiar que la obra que Él hizo por ti en la cruz es efectiva y que te ha librado de la culpa del pecado. Que por esa obra que Él hizo tú eres perdonado, limpio, santificado. Es creer eso. Y entonces confiar solo en Jesús, bajo el entendimiento de que solo Jesús te puede salvar. Que no son tus méritos, que no son tus obras, que son como trapo inmundo, sino que son los méritos de Jesús llevados a cabo en la cruz del Calvario. Cuando usted entiende esto, entonces usted está listo para contestar de manera correcta la pregunta que hicimos al principio. Si Dios te preguntara, si estuvieras delante de Dios en esta hora y Él te preguntara: ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? La respuesta es: Padre amado, porque tu Hijo Jesucristo dio su vida en la cruz por mí. Y Él pagó por la culpa de mis pecados. Él llevó mi castigo y me ha dado el derecho de entrar al cielo sin merecerlo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ve? Eso es entender el evangelio. Todo lo demás es tratar de justificarte por tus propios medios, por tus propias obras. Decir porque me bauticé, no es por lo que usted haga. Decir porque le ayudé al prójimo, no es por lo que usted haga. Decir porque doy al teletón, no es por lo que usted haga. Es por lo que Jesús hizo. Y entender el evangelio implica dar la respuesta correcta. Usted ya la aprendió, pero aquí la cuestión es no repetirla como perico. Es que tú pagaste por mí en la cruz, ya me lo aprendí. No es eso. Es que usted cree con todo su corazón esa verdad. Cree con todo su corazón esa verdad. Y entonces usted está facultado para decirle: Señor amado, creo que debes dejarme entrar, porque tu Hijo Jesucristo murió por mí, pagó por mis pecados y me dio la oportunidad de entrar al cielo sin merecerlo. Yo no puedo justificarme por sí mismo, soy un pecador, pero yo creo en Jesús y yo lo he recibido como mi Señor y Salvador, y Él es mi salvación. Alabado sea Dios. Yo he procedido al arrepentimiento porque Él es mi Salvador. Yo quiero seguirlo a Él porque Él murió por mí y pagó el precio por mí.
Entonces, si el remedio está dado, ¿por qué el mundo está al revés? Y millones de personas siguen caminando ahora mismo rumbo al abismo del infierno. ¿Por qué? Algunos quieren culpar a Dios. ¿Dios tiene la culpa? No, Dios no tiene la culpa. La Biblia dice bien claro que Él no quiere que ninguno perezca. Lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 9. Dios no quiere, es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es verdad, Él es justo y no dará por inocente el culpable y castigará el pecado. Pero Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alguien dirá, el culpable es el diablo. Bueno, a lo mejor parcialmente, en cierto sentido, porque él introdujo el pecado en el mundo, tentó a Eva, ¿se acuerdan? Y él es el que tienta a los hombres. Pero le voy a decir algo: Satanás no puede obligar a nadie a seguir caminando por su senda de pecado. No puede obligarlo. Entonces no le puede cargar toda la culpa a él. ¿Quién es el culpable entonces? Lea conmigo Ezequiel 33:11, por favor. Con esto termino. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Se fijó? Aquí está diciendo otra vez que Él no quiere. Él no quiere. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. ¿Qué está diciendo? Yo lo que quiero es que el impío, el pecador que va por su senda de pecado rumbo al infierno, se vuelva a mí y viva, porque Él es la vida. Su Hijo Jesucristo es la vida. Quiero que se vuelva y viva. Esa es la voluntad de Dios. Volveos de vuestros malos caminos, le dice Dios a la nación. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vuélvanse. Dios les está hablando al pueblo. Vuélvanse. No es por ahí. Eso es muerte, eso es condenación. Vuélvanse, porque van a morir, casa de Israel. Vuélvanse. El culpable no es Dios. Satanás no es el culpable en toda la extensión de la palabra. ¿Quién es? ¿Captó quién es? El propio ser humano es el culpable, porque no quiere volverse a Dios. Cada quien quiere ir por su propio camino. No es lo que dijo Isaías: todos nos descarriamos como ovejas, yo por aquí. Cada cual se apartó por su camino. Así es el ser humano. El culpable es el ser humano. En otras palabras, Dios les dice que si los pecadores mueren en sus pecados, escuche, es porque ellos deciden morir de esa manera. Es porque ellos deciden morir de esa manera, porque no quieren volverse a Dios. ¿Cuántas personas han escuchado el evangelio y lo han rechazado? ¿Cuántos han hablado? Han oído que Jesucristo es el Salvador. Jesús te ama, Él murió por ti. Ah, sí, habla con mi hermano. Por su voluntad quieren seguir por el camino que los lleva al abismo del infierno. Cuando un ser humano se va para allá, es porque ha decidido terminar así. El único culpable es el ser humano. Todos los que estamos aquí tenemos que escuchar el llamado de Dios: vuélvete, vuélvete. Pero no queremos volvernos. Le repito una historia que le conté, una experiencia que tuve. Estuve hablando con una dama del evangelio de Cristo, de esto que le estoy diciendo. Cuando terminé, la dama me dijo: pastor, todo lo que usted ha dicho es muy bonito, pero ¿sabe qué? El pecado está bien sabroso. Esa fue su respuesta. ¿Qué me dijo en otras palabras? Yo decido seguir aquí. Aquí quiero seguir. En este camino que me lleva al infierno, a la condenación, aquí quiero seguir. A pesar de que Dios la estaba llamando a volverse, a dejar sus pecados y entregarse a Él para recibir vida en Cristo Jesús, no quiso. Hasta la fecha no quiere. Dios la guarde, porque si se le acaba la vida, entonces no va a haber esperanza. Si se le acaba la vida, no va a haber esperanza. Este es el momento. Hoy es el tiempo aceptable, dijo Pablo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de proceder al arrepentimiento. Hoy es el día de rendirnos a Cristo, de renunciar a nuestro propio camino y volvernos a Él, porque Él es la única esperanza
porque es Él quien ha pagado por nuestros pecados. No hay otra forma de librarse de la condenación y entrar al cielo. No hay otra forma. Así que si usted necesita escapar por su vida, escape por su vida ahora. Arrepiéntase, vuélvase a Dios con arrepentimiento y fe. Le hablo a quien no lo ha hecho. ¿Ve? Hoy es una oportunidad grandiosa. Y le digo a la iglesia, esto es lo que tenemos que predicarle al mundo. Porque estamos hablando de eso, de resucitar la pasión, por hablarle al mundo. El mundo está perdido, queridos. El mundo está perdido. Está perdido. El mundo tiene vergüenza de estas cosas, pero no se avergüenza de otras. Pueden bailar desnudos allá, discúlpeme, estar bailando desnudos allá y están contentos. Nadie tiene vergüenza. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de hablar del evangelio? Por eso San Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Alguien dice amén? Usted se avergüenza del evangelio. Tenemos que hablar de Cristo. Jesús es el Salvador. ¿Alguien dice amén? Jesús es el Salvador. Jesús es la única esperanza para el mundo. El ser humano necesita arrepentirse y volverse con corazón quebrantado al Rey. Ese es el evangelio. Pónganse de pie, por favor. Tal vez haya personas que necesiten orar conmigo. A toda la iglesia le suplico que interceda, porque hoy vamos a orar por alguien que tal vez necesite volverse a Dios. Si usted ha estado confiando en su religión, no me importa cuál sea, si ha estado confiando en sus buenas obras, si ha estado confiando en que usted es muy buena onda, muy buena persona, usted ya escuchó a la luz de la escritura que se equivocó. Nuestras mejores obras son como trapos inmundos delante de Dios. Pero Él nos ama tanto que aunque no podemos entrar al cielo por nuestros propios esfuerzos, por medio del sacrificio de Jesucristo, Él nos quiere regalar ese derecho. Si usted quiere recibir el regalo, ore conmigo. Ore después de mí. Señor Jesucristo, yo entendí que no puedo salvarme por mí mismo. No merezco entrar al cielo, porque soy pecador. Pero también entendí que tú moriste por mí, para con tu tremendo sacrificio llevar el castigo que yo merecía. Le doy gracias con todo mi corazón porque pagaste la deuda por mí. Yo creo en esa obra que tú hiciste. Yo acepto esa obra maravillosa y creo en el perdón que me has conseguido. Recibo ese regalo. Recibo el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Te reconozco, Jesús, como el único que me puede salvar. Reconozco que yo no puedo por mis propios méritos o por mis propios medios, pero que tú puedes. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Todo lo que soy y todo lo que tengo. Gracias por el perdón. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. A la iglesia les pido que oremos. Señor, dame compasión por los perdidos. Oh Señor, dame la unción de tu Espíritu Santo. Ore a Dios con todo su corazón. La iglesia debe predicar este evangelio. La iglesia debe entender este evangelio y debe predicárselo a un mundo que está perdido y que no tiene esperanza. Vivimos como en los días de Noé. La gente ríe, la gente bebe, la gente se casa, la gente va a fiestas. La gente está contenta porque no sabe cuál es su destino. Necesitamos advertirlos. Señor, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestras vidas. Dígale a Dios con todo su corazón: aquí está mi vida, aquí está mi vida.
Úngela con el poder del Espíritu Santo para que otras personas sin esperanza reciban esperanza, para que otras personas que caminan inexorablemente al abismo del infierno reciban el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, se den cuenta que Dios es santo, justo, que castiga el pecado, que la condición del hombre es deplorable, está condenado, pero que hay esperanza. Que hay esperanza porque Dios nos ama. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a pagar por la culpa de nuestros pecados. Que hay que arrepentirse y hay que reconocerlo como Señor y Salvador para ser partícipe de este regalo. Danos el poder del Espíritu Santo. Danos el poder del Espíritu. Muévenos. Muévenos a predicar tu evangelio. Muévenos a llevarlo a diestra y a siniestra. Muévenos a compartirlo con otros. Gracias, Jesús.